Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo. Hoy exploraremos la vida de uno de los personajes más intrigantes de la historia, la vida de Julio César. Pero antes de sumergirnos en su increíble historia, hablemos sobre la importancia de aprender de nuestro pasado. La historia es nuestro espejo hacia el pasado, una lección que podemos aprender para entender nuestro presente y dar forma a nuestro futuro. Julio César no solo es un hombre del pasado, sino un maestro que nos enseña lecciones atemporales. Al conocer la historia, no solo recordamos hechos, sino que también aprendemos a ser ciudadanos más informados y conscientes. Ahora, adentrémonos en la época de Julio César. El hombre detrás del mito. Nació el 12 de julio del año 100 a.C., en una familia patricia. Con raíces ancestrales, desde joven Julio César mostró una inteligencia aguda y una ambición desmedida. Su carrera militar, que comenzó en Asia Menor, se convirtió en la forja de su leyenda. No pasó mucho tiempo antes de que sus conquistas en la Galia capturaran la imaginación de Roma y consolidaran su posición como líder militar. Conquista de la Galia y ascenso político. Durante los años 58 a 50 a.C., Julio César lideró una serie de campañas exitosas en la Galia. Su estrategia militar, caracterizada por tácticas innovadoras y una comprensión profunda del arte de la guerra, lo elevó a nuevas alturas. Sin embargo, estas victorias no solo le valieron elogios, sino que también la desconfianza del Senado romano. En el 49 a.C., al cruzar el Rubicón, un acto que desató la guerra civil contra Pompeyo, su antiguo aliado, César marcó un punto de no retorno. La batalla de Farsalia en el 48 a.C. resultó en una victoria aplastante para César, estableciéndolo como el líder supremo de Roma, dictador perpetuo y reformas políticas. Nombrado dictador perpetuo en el año 44 a.C., Julio César asumió una posición sin precedentes en la República Romana. En el contexto de la antigua Roma, la figura del dictador poseía características específicas que difieren de las nociones modernas del término. En la República Romana, un dictador era un líder temporal con poderes extraordinarios otorgados por el Senado en momentos de crisis. Este nombramiento era visto como una medida extrema para enfrentar amenazas inminentes como invasiones externas o conflictos civiles. El dictador recibía un mandato limitado en el tiempo y una vez que la crisis se resolvía, se esperaba que renunciara a su posición. Sin embargo, lo que hizo único el caso de Julio César fue su designación como dictador perpetuo, un título que carecía de la temporalidad habitual. Esto generó preocupaciones significativas en el Senado y entre la aristocracia romana, ya que parecía desafiar los principios republicanos de limitar el poder y evitar la concentración de autoridad en manos de un solo individuo. Como dictador perpetuo, Julio César implementó una serie de reformas destinadas a abordar las desigualdades sociales y estabilizar la república. Introdujo medidas para aliviar la deuda de los ciudadanos, implementó reformas agrarias para beneficiar a los más desfavorecidos y otorgó ciudadanía romana a aquellos de las provincias. Aunque estas reformas eran populares entre la población, generaron inquietud entre aquellos que temían la creación de una monarquía disfrazada. En última instancia, el nombramiento de Julio César como dictador perpetuo y sus reformas marcó un punto de inflexión en la República Romana, hallando el camino para eventos cruciales que llevarían al fin de la misma y al surgimiento del Imperio Romano. La tensión entre el poder individual y las instituciones republicanas se hizo evidente, preparando el escenario para la posterior caída de la República y el surgimiento de una nueva forma de gobierno en Roma. La conquista de Egipto, un encuentro destinado. En el 48 a.C., tras la exitosa campaña en la Galia, Julio César decidió emprender una expedición a Egipto para consolidar la influencia romana en la región.
Egipto entonces estaba sumido en conflictos internos entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. El encuentro en Alejandría. La famosa narrativa cuenta que Cleopatra, consciente de la importancia de ganarse el favor del César, se introdujo en el Palacio Real dentro de un tapiz enrollado. Este acto audaz, diseñado para impresionar al líder romano, no solo resalta la astucia de Cleopatra, sino que también su reconocimiento de la importancia de la política y la diplomacia en la antigua Roma. La relación entre Julio César y Cleopatra no fue simplemente una cuestión de pasión, sino también una alianza estratégica. Cleopatra buscaba asegurar su posición en el trono egipcio y César encontraba en ella una aliada valiosa en sus ambiciones políticas. Su unión fue un equilibrio hábil entre el romance y la diplomacia. Cleopatra, inteligente y culta, cautivó a César con su carisma y encanto. Juntos tomaron decisiones que tendrían consecuencias duraderas. Cleopatra dio a luz al hijo de César, Cesarión, y se convirtió en la última reina del antiguo Egipto, antes de la anexión de la región por parte de Roma. Impacto en Roma, tensiones y desconfianzas. La relación entre Julio César y Cleopatra generó tensiones en Roma. La aristocracia romana, ya inquieta por el poder creciente del César, veía con recelo la influencia de la reina egipcia en los asuntos romanos. La imagen de César adoptando costumbres egipcias como llevar la corona real exacerbó estas tensiones. Trágicamente, la muerte de César en el 44 a.C. marcó un giro en los eventos. Cleopatra regresó a Egipto mientras Roma se sumía en la confusión y el conflicto. El asesinato de Julio César. En medio de las discusiones y formalidades senatoriales, los conspiradores rodearon a Julio César. El silencio pesado se rompió con el brillo de los puñales al ser desvainados. Bruto, un antiguo protegido de César, se unió al grupo y asentó el primer golpe. Los demás senadores, en un acto que oscilaba entre la desesperación y la determinación, siguieron su ejemplo. Las puñaladas se sucedieron, convergiendo en un ataque frenético contra el hombre que había desafiado las estructuras tradicionales de Roma. Cada puñalada era como un eco del descontento y la ansia del cambio en la República. El legado de un asesinato. Roma en shock. El asesinato de Julio César dejó a Roma atónita. La magnitud de la traición y el acto sangriento resonaron en los cimientos de la República. La intención inicial de los conspiradores era restaurar la antigua gloria de Roma. Pero en cambio, desencadenaron una serie de eventos que culminaron en el colapso de la República y el ascenso del Imperio Romano. El legado de Julio César, la huella imborrable en la historia. La figura de Julio César, ese coloso de la Roma antigua, dejó un legado que trasciende las fronteras del tiempo. Su vida y acciones moldearon no solo el curso de la República Romana, sino también la evolución de Roma hacia el imperio. Aquí exploraremos las dimensiones de su duradero impacto. Comencemos. Transformación política de la República al imperio. El legado político de Julio César radica en su papel central en la transición de la República al Imperio Romano. Aunque su dictadura perpetua generó temor en aquellos que temían una monarquía disfrazada, también buscó implementar reformas destinadas a estabilizar la sociedad y aliviar las tensiones económicas de la misma. Su muerte, sin embargo, desató una serie de guerras civiles que llevaron al ascenso de su sobrino y heredero adoptivo, Octavio, quien convertiría en el primer emperador romano, conocido como Augusto. Legado social, más allá de las guerras. Julio César, a través de sus reformas, buscó abordar las desigualdades sociales y económicas de la República. Introdujo medidas para aliviar las deudas de los ciudadanos y promovió reformas agrarias para beneficiar
a los más desfavorecidos. Aunque estas políticas generaron controversia en su tiempo, sentaron las bases para futuras transformaciones sociales y económicas en Roma. Concepto de cesarismo, influencia en el poder ejecutivo. El término cesarismo ha sido utilizado a lo largo de la historia para describir regímenes políticos caracterizados por un poder ejecutivo fuerte y centralizado. La figura de Julio César ha servido como un referente para comprender las dinámicas del liderazgo autoritario y la centralización del poder en diversas épocas y contextos. En resumen, el legado de Julio César abarca dimensiones políticas, sociales, militares y culturales. Su vida y muerte marcaron un punto de inflexión en la historia romana. Dejaron un impacto perdurable en la evolución de la civilización occidental. El nombre Julio César resuena como un recordatorio de la complejidad del poder y la influencia de un solo individuo en la corriente de la historia.